Desde el punto de vista global, como ustedes saben, Diversey es uno de, de las empresas con mayor nombre en este tipo de tratamiento de control de infecciones, entre otros principalmente. Por el tema de pandemia, nuestros expertos globales han recabado un montón de información desde el punto de vista gubernamental de sus países, desde el punto de vista organizacional alrededor del mundo, refiriéndonos a la Organización Mundial de la Salud, a la EPA, a la CDC. Prácticamente ellos han conjuntado toda esta información y han emitido boletines directamente desde nuestras oficinas centrales en Norteamérica y en Europa, lo cual ha venido siendo parte de todo el mundo a través de traducciones, de trabajos de adecuación, productos y demás. Y recientemente, para quienes siguen nuestras redes sociales de Diversey México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y también la página global de Diversey, hemos estado compartiendo mucha de esta información. De hecho, los vamos a alentar al final de esta plática a que accedan a las redes sociales. Ahí van a encontrar los documentos esenciales, protocolos, las mejores recomendaciones que ustedes pueden seguir, dependiendo de su sector al que se dediquen, del rol que ustedes estén llevando día a día en el sector de producción de alimentos, de manipulación de alimentos, donde prácticamente no hay necesidad de preguntar tanto a los especialistas. Si ya ustedes de primera mano, ahora con la era digital, pueden tener acceso a todo este tipo de información ya conjunta. Decidimos colocar este webinar porque hemos recibido muchas preguntas, muchos cuestionamientos acerca de Diversey, ¿qué es lo que recomienda para mantener o para llevar a cabo dos tipos de limpieza? Durante la pandemia, es decir, aquellas sucursales, aquellos edificios que hoy en día permanecen abiertos por la naturaleza de su negocio, ¿qué recomendaciones son las que hacen los expertos para llevar a cabo las limpiezas o los mantenimientos del día a día? Y para aquellos edificios o instalaciones que permanezcan cerradas igual por la naturaleza y las definiciones gubernamentales, cuando se decida abrir o reabrir estas instalaciones, ¿cuáles son las mejores recomendaciones? Prácticamente esta presentación va a englobar esas dos partes, la recomendación del día a día en sitios abiertos y la recomendación en esas reaperturas de estas instalaciones o estos edificios, en donde prácticamente sí hay algunas definiciones específicas, pero en algunas son muy básicas. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. Más o menos hacer una recapitulación de todo esto. Como todos ya sabemos, por mucha información que hemos recibido de diferentes medios, sabemos que el coronavirus generalmente causa enfermedad de tracto respiratorio. Algunos de estos coronavirus, donde involucra el coronavirus humano, el periodo de incubación es de 2 a 5 días principalmente, para que las personas puedan emitir algún tipo de síntoma. Hay algunas otras personas que se ha definido igual globalmente que pueden ser asintomáticas, pero prácticamente o definitivamente este tiempo es el que involucra a una persona en tener o comenzar a tener síntomas. Son virus envueltos. Este coronavirus es un virus envuelto para todos aquellos que son personas dedicadas a la microbiología. Esto nos da una definición muy grande de lo que nos enfrentamos. Y simple y sencillamente para este tipo de virus, las prácticas de limpieza y desinfección son estándar, o más bien las limpiezas estándar son efectivas y son también muy importantes para prevenir la propagación de este coronavirus. Las infecciones con coronavirus están asociadas a gotas contaminadas de fluidos corporales y secreciones, y en un momento más vamos a hablar específicamente de este hecho. ¿Hay riesgos de transmisión de persona a persona? Sí, hay riesgos de transmisión, principalmente porque a menos que ocurra un contacto con fluidos corporales contaminados, otra persona o una persona no pudiera contaminarse. Es decir, puede haber toque entre piel y piel. Si esta piel no tuvo algún contacto con secreciones, evidentemente no habría ningún tipo de contagio. Únicamente si hubo una secreción y aquella persona pudo tener contacto con esa secreción o pudo absorber directamente este tipo de secreciones, es donde principalmente pudiéramos tener una contaminación. Tanto el SARS como el MERS se transmiten por transmisión de gotas. Este es un punto importante para todas aquellas personas que nos han hecho preguntas acerca si debemos de tener un control del ambiente, por así decirlo. La parte o la respuesta pudiera ser, hasta este momento, con los estudios que hemos tenido a nivel global, es que no, pero sí la recomendación principal es de que en los edificios donde se tenga acceso al aire acondicionado,
hay que permanecerlo encendido, hay que tenerlo encendido, ya que ello pudiera mejorar también la parte de la reducción de la transmisión por aquellas estornudos, por aquellas personas que tosen y que todos estos microorganismos van directamente al suelo. En algunos casos el aire acondicionado pudiera ayudarnos a mantener esa absorción y también evitar que haya una propagación posterior. Nota para los empleados de salud: cuando se nos comprende bien el método de transmisión de un patógeno, recomiendan precaución adicional para los trabajadores, ya como hoy en día se ha definido gubernamentalmente. Buenas prácticas para reducir el riesgo de la infección. Principalmente, y esto es algo que recomendamos a todo mundo, es que sigamos los canales oficiales. Sabemos que hoy en día la era digital nos ha ofertado una vasta información que muchas veces no es tan verídica. Nuestra mejor recomendación es seguir las páginas de LinkedIn, Facebook, incluso Instagram tiene este tipo de páginas, o los organismos globales tienen este tipo de páginas donde ellos hacen las mejores recomendaciones día a día, ponen estatus, ponen publicaciones que prácticamente nos ayudarían a entender realmente la naturaleza de lo que nos enfrentamos y seguir un avance día a día de todo esto, para tener evidentemente las mejores prácticas. Otra parte importante es de que deben confirmar sus síntomas a las entidades de salud. Cuando una persona siente síntomas de posible coronavirus, lo principal que hay que hacer es no tomar antibióticos y llamar a los números que ya ha compartido el gobierno de México, el gobierno de otros países, para expresar su caso y entender si realmente los síntomas que se tienen son, digamos que, propensos a tener coronavirus y entender qué cuidados hay que seguir. Es importante sí estar aislados, pero las recomendaciones generales las va a dar estas líneas de emergencia para ustedes y entender de acuerdo a su situación de qué forma pudieran avanzar. Revisar alertas de viaje en la CDC. Esto lleva mucho tiempo que se publicó y recientemente muchos de los países están evitando y de hecho están cerrando en algunos casos las fronteras para evitar también la propagación o ese intercambio de virus o exportaciones, como en algún momento se les llamó, y mantener el control de estas infecciones dentro de sus mismos países. Recordando que la transmisión de persona a persona de este coronavirus es prácticamente con las superficies o las manos, donde generalmente las utilizamos para cubrirnos o para tener o para tocar superficies como las mucosas, y donde pudiéramos tener el virus permanente al transmitirlo a otra persona o a tener contacto con otra persona, evidentemente lo estaremos transmitiendo. La transmisión se realiza por gotas, eso lo acabamos de explicar, y por una persona pudiera contaminarse o pudiera adquirir este virus por contacto o al tocar superficies donde otra persona contaminada o otra persona con este virus en su cuerpo deposita estas gotas, tocas estas superficies, al no ser ni limpias ni desinfectadas, evidentemente van a tener un contagio si después se tocan las mucosas o cualquier otra parte del cuerpo. Como parte de las buenas prácticas para reducir el riesgo de infección, las enumeramos en 3. Recordando que las prácticas básicas del control de infección es lo más importante en estos momentos, es lo más efectivo. No estamos recomendando un cambio o unas definiciones diferentes al proceso de limpieza y desinfección, únicamente llevándolas a cabo de forma correcta, incrementando la frecuencia, que es uno de los principales puntos que vamos a describir más adelante, pero definitivamente los procedimientos de aplicación, los productos quizá que hoy en día utilizamos pudieran ser adecuados para mantener o para tener en control este tipo de propagación. Vamos a hablar un poquito más adelante del tema de los desinfectantes, pero definitivamente el tema de los procedimientos son los mismos que hoy utilizamos día a día. La higiene de manos, sí, hay que tener una mejor higiene de manos o una efectiva higiene de manos, ya que es la mejor o la medida más simple que podemos tomar para prevenir este tipo de propagación de patógenos. La higiene de manos involucra 2 cosas. Una, lavarnos las manos constantemente con cualquier tipo de jabón, ya sea cosmético, antibacterial. No hay una definición específica de que un producto u otro pueda ser mucho más eficiente, salvo que el producto antibacterial, por el nombre que lo indica, trae activos
que pueden ayudar a eliminar microorganismos de una forma mucho más eficiente, e inclusive con un amplio espectro más grande que un jabón cosmético. Por ello es de que nosotros sí hacemos referencia a utilizar cualquier jabón, ya sea cosmético o antibacterial, pero de entre estos dos, el más efectivo para reducir, entre otros microorganismos que es coronavirus, que pueda tener el espectro que ellos se definen de base al activo que ellos utilizan. Situaciones especiales cuando se tienen personas que tienen heridas, principalmente quienes posean este tipo de cortes, quemaduras o lesiones en la piel deberán cubrirlas con algunos mecanismos que eviten la contaminación o que estén expuestos a cualquier tipo de contaminación y que evidentemente sean resistentes al agua. Derrames de sangre y fluidos corporales. En instalaciones públicas, los derrames de fluidos deben ser higienizados para proteger la salud pública. Y hay protocolos que también nosotros hemos compartido y publicado para llevar a cabo este tipo de control de derrames de sangre y fluidos corporales. Higiene respiratoria. Cuando alguien tose o estornuda, debe cubrir su boca con un pañuelo descartable o con su codo. Esto es algo que también el gobierno de México, al menos, hemos visto que ha publicado, que ha hecho mucha referencia y que es una buena práctica para poder controlar este tipo de propagaciones. El punto número 3, como ya lo habíamos comentado, es mantener la limpieza de superficies utilizadas frecuentemente o que tienen un alto contacto con las manos para reducir riesgos. ¿Cuáles son estas áreas de alto riesgo? Hay demasía, depende también de qué sector estamos hablando. También depende de si es un área productiva o es un área no productiva, pero generalmente la mayoría de los sectores que nosotros tenemos identificados, hay muchos de estos que se repiten o que están dentro de cada uno de esos sectores, como enchufes, lámparas, enchufes de lámparas o de luces, controles o mandos, manijas de puertas, paneles de control, las manijas de los lavabos, algunas manijas de puertas, teléfonos, baños, escritorios y mesas, donde nosotros hacemos un especial énfasis o mantenemos la importancia de que ahí se deben de llevar frecuentemente o incrementar la frecuencia, que ahorita lo vamos a tocar, de limpieza sobre estas superficies de una forma eficiente. Adicional, también sabemos que la limpieza de superficies y higiene personal son parte más importante de esta prevención. Deben evitarse reuniones sociales, como ya lo han descrito o publicado igual el gobierno de México, y contacto de persona a persona, si existe sospecha de contagio principalmente. Mantener aisladas en cuarentena a las personas sospechosas o con síntomas de enfermedades respiratorias, resfriado o gripe, y minimizar conscientemente el contacto con las manos, con la cara, boca, nariz y ojos. Realmente estas son las mejores recomendaciones que nosotros hacemos de forma general. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es directamente en cada uno de los sectores principales que nosotros atendemos y de qué forma nosotros pudiéramos apoyar o podríamos recomendar los mejores procesos para mantener esta propagación o en control este tipo de pandemias. Para todos aquellos trabajadores que manejan animales, la mejor recomendación es, si ya hoy en día se hace, es mantener el uso de ropa protectora, guantes, máscaras para manipular los alimentos, aguas, heces o en contacto cercano con los animales. Hay un procedimiento también específico que nosotros hemos recomendado para el lavado de ropa, ya sea hospitalaria, ya sea de hotel o ya sea de plantas de procesamiento, que también vamos a referir a las páginas de Diversi, de LinkedIn y Facebook, donde ustedes pueden descargar esos materiales en PDF con todas las características de los procesos y donde realmente pudiéramos entender la mejor forma de poder manipular o poder lavar estos textiles y con ello tener un buen control de esta infección. Realizar la higiene frecuente de las manos y precauciones extremas cuando esté cerca de animales, principalmente por las cortaduras que pudiéramos tener, por las heridas que podemos estar expuestos si no tenemos el equipo de protección personal, pero al final del día el equipo de protección es la mejor recomendación que nosotros podemos hacer. Las prácticas estándar de limpieza y desinfección son efectivas y pueden ayudar a prevenir la propagación de coronavirus, incluido el SARS-CoV-2. Para este tipo de recomendaciones a los trabajadores, principalmente es por el tema del equipo de protección personal,
pero ya dentro del sector que manipula alimentos, realmente las recomendaciones son mantener los procedimientos de limpieza tal cual, si vienen trabajando en base a las BPMs que se hayan identificado dentro de cada edificio o de cada instalación. Se debe de mantener este tipo de limpiezas y desinfecciones, evidentemente garantizando que los productos sean los recomendados para ello, y en algunos casos, de ser posible, incrementar la frecuencia, principalmente en las áreas no productivas. Prácticas de prevención para el público en general, esto es más que sabido por todo el mundo. Hay que evitar la distancia, o más bien hay que mantener una distancia aproximadamente 1,5 metros. Hay que utilizar, si no tenemos las condiciones como agua, un lavamanos y toallas higiénicas, si no podemos lavarnos las manos con un jabón cosmético, al menos utilizar el sanitizante base alcohol en gel, que en algunos casos también lo podemos ofertar en alcohol líquido, y mantener al menos un tiempo de 20 segundos, de 20 a 30 segundos, lavando las manos o utilizando el gel antibacterial. La otra recomendación, cubrir boca y nariz al estornudar o toser y evitar el contacto cercano. Una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, y también en algunos estudios que hemos recibido, es de que hay dos aliados importantes que aquí, centrándonos un poco más a la parte doméstica, donde nosotros podemos definir que utilizar hipoclorito de sodio, más o menos a 1000 partes por millón, pudieran ser efectivos para eliminar este tipo de microorganismos. Al igual el peróxido de hidrógeno, en una concentración de 0,5%, pudieran ser efectivos para contrarrestar a coronavirus. Evidentemente hay un tiempo de contacto que hay que identificar, pero la mayoría de estos productos o de estos activos en su forma comercial pudieran ser requeridos al menos 10 minutos de tiempo de contacto. Prácticas de prevención para el personal de salud, como ya previamente habíamos revisado una parte, el equipo de protección personal es lo más importante en estos casos. La limpieza y desinfección frecuente de superficies ambientales y equipos de atención al paciente también son importantes mantenerlo o incrementarlo. Y la higiene frecuente de manos, utilizando el modelo de la OMS, 5 momentos de higiene de manos, donde también nosotros como Diversi utilizamos los procedimientos. Hay algunos protocolos basados en estos 5 momentos, donde es importante replicar y dar a conocer al público para tener una buena higiene o una excelente higiene de manos. El personal debe estar preparado para identificar y aislar a las personas que pueden portar el virus coronavirus y seguir las buenas prácticas de higiene respiratoria, que es un punto muy importante. Para aquellas instalaciones públicas, ¿cuáles son las mejores recomendaciones? Evidentemente, incrementar la frecuencia de las prácticas de limpieza para garantizar que realmente las superficies estén libres, estén limpias y desinfectadas para que cualquier persona que esté accediendo o que estén utilizando las instalaciones estén en un ambiente confortable y de control para evitar la propagación de este virus. Hay que aumentar el acceso de higiene de manos, en tal caso de gel antibacterial, quizá jabón antibacterial en sanitarios, toallitas desinfectantes si es posible, o los pañuelos desechables también que puedan ayudar a contener los estornudos o la tos, en dado caso de que un edificio se mantenga abierto. Sabemos que hoy en día la mayoría de nuestros edificios corporativos, plazas comerciales y demás se mantienen cerradas, al menos en México, en algunas ciudades o estados, pero hay algunos que todavía permanecen abiertos y en estos hay que mantener ese control, apoyando a las personas que los visitan con los suministros necesarios para poder llevar a cabo todas estas recomendaciones por las personas que los visiten. Considerar prácticas adicionales de prevención de infecciones en los vehículos de transporte para minimizar el mayor riesgo de las personas infectadas, que también pueden estar en contacto cercano con otra persona. Sabemos hoy en día del transporte público, que ya también han emitido por ahí algunas recomendaciones para el control de la infección, pero en esta parte sí, muchas veces el control no es tan estricto y pudiera haber una posible propagación del microorganismo. En este caso, la mejor recomendación es utilizar el lavado de manos, gel antibacterial, evitar tocar lo menos posible superficies que pueden estar expuestas a muchas personas. Y evidentemente, si sabemos que hay un contacto menor al 1,5 metros, también ya han recomendado por ahí utilizar al menos cubrebocas, que es algo que estamos evaluando nosotros, no es algo confirmado,
pero al menos si en nuestro trabajo debemos de estar en una distancia más cercana a 1.5 metros cuadrados, lo recomendable es utilizar el cubreboca. Los paquetes que provienen de China son de bajo riesgo, ya que es poco probable que el virus sobreviva al envío. Este es un punto bien importante. Sabemos hoy en día que coronavirus o este microorganismo sobre algunas superficies puede tener muchos días viviendo. En algunos casos donde tengamos un edificio o tengamos una habitación con una posible visita o contacto con una persona que esté diagnosticada con coronavirus, hay dos tipos, y eso lo vamos a explicar un poco más adelante, hay dos tipos de procesos que debemos de llevar a cabo. Si no tenemos si no tenemos evidencia de dónde estuvo o qué superficie estuvo tocando esta persona, la mejor recomendación que hace la OMS es mantenerla cerrada al menos 14 días y después abrirla para llevar a cabo los procesos de limpieza y desinfección normales. Y con estos 14 días de aislamiento, garantizamos que el virus en este tiempo ya no puede sobrevivir sobre las superficies y únicamente tendremos que hacer una limpieza y desinfección, sí, no tan a detalle, pero al final garantizamos que en ese tiempo el virus puede morir. En algunos otros casos, si el establecimiento necesita reabrirse por cuestiones cualquiera, al final nosotros podemos hacer una recomendación de un procedimiento de limpieza profunda en base a procedimientos, a productos desinfectantes, limpiadores desinfectantes, perdón, especiales para que se pueda reabrir el establecimiento lo más pronto posible, siguiendo los protocolos adecuados de limpieza y desinfección. Prevención en entornos alimentarios. Un manipulador de alimentos infectados puede estar en riesgo de contaminar los alimentos que están preparando. Evidentemente, no hay como tal un estudio hasta el día de hoy que nos avale que a través de los alimentos, al consumirlos, pudiéramos tener un tipo de contagio, pero así durante la manipulación, las superficies como charolas, los utensilios, etcétera, que si no tenemos un equipo de protección personal que nos ayude a garantizar que no hubo contacto directo con la persona, sí pudieran estar comprometiéndose su inocuidad, por lo cual nosotros recomendamos una buena limpieza y desinfección de estas superficies y con ello garantizar una superficie inocua en cualquier punto de las áreas de manipulación de alimentos. Los empleados enfermos deben quedarse en casa, esta es la mejor recomendación. Esto también depende de la organización a la cual pertenezcamos, pero es la mejor recomendación que nosotros hacemos. Lavarse las manos muy seguido y bien, en base a los 5 momentos que definió la OMS. Y al menos una de las recomendaciones que hacíamos era cada hora, si la persona está manipulando la misma superficie o haciendo el mismo proceso, o si cambia entre un proceso y otro, lavarse las manos. Si se toca la cara, lavarse las manos. Si toca otra superficie diferente a la que comúnmente utiliza para sus actividades, debe de lavarse las manos. Adicional con ello, también hay unas recomendaciones ya muy conocidas, como las BPMs que nosotros tenemos dentro de estos establecimientos, que definitivamente ahora más que nunca se deben seguir. En los entornos alimentarios, si no es una planta de procesamiento, si es un restaurante, evidentemente sabemos que algunos de ellos están cerrados, algunos de ellos solamente están expuestos o abiertos para entregas a domicilio o para solo recoger la comida, pero también si llegamos a tener una operación o un edificio que pueda tener esto abierto al público, la mejor recomendación es identificar esas superficies que pueden tener mayor contacto con personas y tener un proceso o una frecuencia mucho más alta de limpieza y desinfección sobre las mismas para garantizar que realmente llevamos un control bueno de las infecciones que pueden tener en estas superficies. Desinfectar las superficies con un desinfectante apropiado que sea efectivo contra SARS-CoV-2. En este momento no hay una etiqueta como tal o no hay un producto como tal que dentro de su etiqueta pueda confirmar que son efectivos contra SARS-CoV-2. No hay que confundirnos, hay diferentes tipos de SARS, hay diferentes tipos de coronavirus que inclusive en algunos de nuestros productos desinfectantes ya hacen mención, pero estos coronavirus o son animales o son de otra característica, mas no estamos hablando del SARS-CoV-2.
Para este SARS-CoV-2 hay diferentes partes o diferentes definiciones que hace la misma EPA, la Organización Mundial de la Salud, para entender qué productos son eficaces o no. Si son productos que estamos importando de Estados Unidos, la mejor recomendación es que tenga un registro EPA. Si son productos manufacturados fuera de Estados Unidos que no tienen esa recomendación de EPA o ese certificado EPA, lo importante es entender y es si cubren con la eliminación de virus empaquetados, como tipo hepatitis B, el virus H1N1. Si nosotros ya tenemos la recomendación o la certificación de que este producto puede eliminar ese tipo de microorganismos, evidentemente puede eliminar coronavirus humano. También hay otra definición por ahí de Rutala, que es uno de los investigadores que hemos seguido recientemente, que recomienda que hay una jerarquía de desinfección, en donde también, en comparación con otro estudio, también menciona que si el producto desinfectante de cualquier naturaleza puede eliminar bacterias gram positivas y gram negativas, aún siendo bacterias, está comprobado que puede eliminar coronavirus. Por ello, en resumen, si no tenemos un registro EPA del producto por no ser un producto desinfectante maquilado en Estados Unidos, sí podemos tener referencia de productos que tienen esa misma eficiencia o eficacia garantizada a través de un laboratorio tercero o por la misma persona que los manufactura, que puede eliminar virus empaquetados o que puede eliminar o que puede ser efectivo, perdón, entre bacterias gram positivas y gram negativas, y con ello estaríamos avalando que el producto es eficiente ante coronavirus humano. Más detalles de esta parte de EPA, dirigirse directamente a la página de EPA. Ahí hay una sección, inclusive hay un listado de productos garantizados a través del mismo organismo, de diferentes proveedores que avala la eliminación de este microorganismo. Les recomendamos que atiendan esas páginas de internet, son muy fáciles de accesar. Vamos a darle igual los comentarios al final. Igual la Organización Mundial de la Salud tiene un apartado de los productos desinfectantes recomendados, y la CDC hace referencia, pero también a las disposiciones que hace la EPA. Entonces, estas son las mejores recomendaciones o las mejores definiciones para productos que pueden ser efectivos. Durante la pandemia, evidentemente en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, a diferencia de los otros sectores, la mejor recomendación es mantener los procesos de limpieza y desinfección habituales, de acuerdo a sus BPMs, e incrementar en algunos casos la frecuencia de los mismos. Pero principalmente la higiene de manos es uno de los mejores procedimientos que hay que reforzar, que hay que incrementar la frecuencia para mantener un buen control de infecciones dentro de este tipo de instalaciones. Deben de existir procedimientos integrales de higiene de manos dentro de su instalación. Si es posible, utilizar un jabón antibacterial y después complementarlo con un gel antibacterial sería la mejor recomendación. Si se tiene únicamente el jabón antibacterial, pudiera ser efectivo, no hay ningún problema. El gel antibacterial puede ser efectivo, evidentemente entre operaciones, una u otra, y en algún momento o en algún periodo del día debería de sí tener un lavado de manos. Es decir, son complementarios, no es que teniendo un producto gel antibacterial estamos teniendo la mejor garantía de esta reducción de microorganismos. Sí hay que recomendar al menos de 2 a 3 lavados durante un turno, si es de que la producción es completa, pero si en el inter entra la opción de que tocaron otras superficies, se tocaron la cara, se tocaron el cabello, etcétera, tendrían que lavarse las manos y complementar con gel antibacterial. Plantas de procesamiento de alimentos y bebidas las debemos definir en dos áreas principales: las áreas productivas, donde ya recomendamos que hay que mantener las BPMs actuales y los procedimientos de limpieza. Si es posible incrementarlos, hagámoslo. Si es posible, perdón, si no es posible, al menos mantener lo que hoy en día tenemos. Solamente asegurarnos que los productos que estamos utilizando son los adecuados y que nos puedan garantizar que estamos eliminando este tipo de microorganismos. Áreas no productivas, como son comedores, vestidores, sanitarios y demás, deben de identificarse si son de alto tráfico, y también definir la frecuencia de limpieza. Ahora vamos a comentar un poco más al respecto de esto. Prevenir la propagación de la infección, también empleados que tengan algunos síntomas, hay que comunicarlos directamente a su supervisor,
si es posible atender las líneas de seguridad del gobierno, y en base a la definición que se tenga, igual comunicar a su organización y entender cuál sería el siguiente paso. La mejor recomendación es mantenerse en casa, pero evidentemente tendremos que comunicar a la organización para saber si es posible y de qué otra forma pudiera apoyar la misma en base a estas condiciones que pudiera tener una persona. Asegurarse de que esté disponible el sanitizante de manos en áreas de trabajo intensivo. Esto es importante, al igual el jabón de manos, al igual las toallitas que son desechables para el secado de manos y los productos de limpieza y desinfección. Áreas productivas, nosotros hacemos hincapié en mantener o en incrementar el cuidado a través de barreras sanitarias para incrementar el control que pudiéramos tener al accesar este tipo de áreas, donde sabemos que la inocuidad se debe de mantener al 100% y donde este tipo de sistemas nos pueden ayudar realmente a controlar este tipo de infecciones, entre otras. No solamente coronavirus, sino cualquier otro tipo de microorganismo que pueda acceder de un área abierta a un área cerrada con manipulación de alimentos. Principalmente lo que buscamos es lavar botas con detergente y desinfectante adecuado y la higiene de manos, que es vital para todo esto. También dentro de las áreas productivas lo que recomendamos es lavar algunos equipos o algunas superficies importantes o de relevancia dentro de un área de procesamientos, como los montacargas, las ruedas, los volantes, etcétera, a través de productos igual recomendados, que pueden ser espumas, que pueden ser limpiadores desinfectantes, y después de ello, o si no son limpiadores desinfectantes, utilizar la técnica de los 3 pasos, utilizar una espuma limpiadora, cualquiera que sea su naturaleza, un enjuague y una desinfección con cualquier tipo de producto desinfectante, no importando su naturaleza química, al igual los drenajes, los equipos que generan espuma, mangueras, etcétera, y también los utensilios de limpieza, donde por ahí revisábamos en algunas publicaciones globalmente que la mejor recomendación para los utensilios de limpieza que puedan soportarlo era el cloro, por la doble, digamos, el doble trabajo que ellos tienen de limpieza y de desinfección, pero sabemos que en el Inter tenemos otro tipo de activos que también son mucho más eficientes, que también son igual de eficaces para reducir este tipo de microorganismo. Se pueden utilizar, no estrictamente recomendamos el cloro sabemos que tiene pros y tiene muchos contras, por ello, al menos en Diversey es uno de los activos que estamos recomendando de menor manera, sabiendo que tenemos cotoneras de amonio, que tenemos ácidos peracéticos, que tenemos ácidos lácticos, o tenemos también algunos otros activos como el alcohol, inclusive, que pudiéramos utilizar en este tipo de superficies. La parte de limpieza profunda, que nosotros denominamos así, cuando nosotros en estas instalaciones que tenemos, que quizás sigan estando abiertas o que están cerradas y que se va a comenzar con una reapertura, y en el Inter tenemos una persona que está diagnosticada con la enfermedad de COVID. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones que nosotros hacemos para ello? Principalmente, identificar las superficies duras. Las superficies duras no porosas se pueden limpiar con un desinfectante que es efectivo contra coronavirus. En esta parte es un punto bien importante. Si nosotros tenemos evidencia de dónde la persona estuvo tocando, dónde se estuvo moviendo, dónde estuvo transitando, pudiéramos definir un plano o una línea de limpieza que prácticamente involucre todo el recorrido que hizo esta persona. Si se desconoce, tendremos al menos que atacar todas las superficies duras que conocemos que probablemente pudo tener contacto la persona o que son de fácil acceso a las manos, y con ello garantizar o definir el protocolo de limpieza que nosotros tendríamos para esa habitación o esa instalación. Superficies suaves, al igual que las superficies duras, hay que identificarlas y hay que saber si realmente tenemos el equipo especial para poder llevar a cabo la limpieza y desinfección, o también entender de qué forma o qué alternativas pudiéramos tener para poder limpiarlas. Generalmente las superficies suaves, como alfombras, cortinas, ropa de cama, tapicería, generalmente la ropa de cama la podemos meter a la parte de lavado, donde ya tenemos recomendaciones específicas con productos, tiempos y procedimientos. Pero si son alfombras, cortinas, tapicería, que no
fácilmente podemos limpiar con una solución acuosa. La mejor recomendación es utilizar limpieza a base de vapor o con ayuda de extracción de agua caliente, si se puede utilizar, dependiendo también de las condiciones o características de estas superficies, pero es la mejor recomendación que hacemos. Este tipo de superficies textiles, evidentemente con colocar una solución acuosa, no garantizamos, de hecho Diversey no lo hace, no garantiza que realmente el desinfectante pueda ser funcional, y la mejor recomendación que nosotros hacemos es trabajarlo a través de vapor. También hay que entender que algunos tapetes, como en el caso de los retailers, que pueden tener acceso a muchas personas, están siendo utilizados en condiciones muy altas de temperatura, donde realmente las personas difícilmente tocan el piso en una tienda de retail, pero si llegado el caso de que las condiciones ameritan ser limpiadas, se debería de limpiar este tipo de tapetes con un limpiador a base de los 3 pasos: limpiar o lavar, enjuagar y sanitizar, o directamente con un producto 2 en 1 que puede hacer las dos funciones en un solo paso y con ello garantizar que realmente estamos cumpliendo con un buen control de la infección, al menos en esa superficie. La aplicación del desinfectante debe aplicarse al paño de limpieza, esto es muy importante, y luego a la superficie para minimizar el riesgo de salpicaduras de virus viables sobre el trabajador. El uso de productos desechables prehumedecidos generalmente se prefiere para minimizar cualquier tipo de riesgo asociado con el proceso de lavado. Es decir, si nosotros buscamos aplicar desinfectantes sobre superficies duras que no son porosas, la mejor recomendación es utilizar paños desechables. El producto químico limpiador desinfectante pasa al segundo plano. Evidentemente, tendremos que tomar o definir uno que sea eficiente contra este tipo de microorganismos, pero también hay que entender que el otro punto principal, o los otros 2 puntos principales, es la parte o el utensilio que nosotros vamos a utilizar para limpiar, y la otra es el tiempo de contacto, que es el más importante. Cada uno de los desinfectantes, dependiendo de su naturaleza, tiene un tiempo de contacto recomendado para evitar o eliminar este tipo de microorganismos y se debe de llevar a cabo. Generalmente, como hablamos hace un momento, cloro y peróxido de hidrógeno, que no es acelerado, peróxido de hidrógeno convencional, requieren al menos 10 minutos de contacto, y en algunos otros casos, dependiendo del proveedor, recomienda 15 minutos de contacto, dependiendo de la concentración, evidentemente, para llevar a cabo la desinfección de una superficie. Si nosotros aplicamos o preparamos una solución acuosa de estos activos químicos y los colocamos a unas condiciones normales de presión y temperatura, hemos encontrado que estas soluciones se evaporan a los 3, 4 minutos, máximo 5 minutos. Es decir, la recomendación para eliminar coronavirus es de 10 minutos, pero la solución dura en el ambiente o sobre la superficie 5 minutos. Suceden 2 cosas. Una, si yo nada más aplico una vez y pasaron esos 5 minutos, entonces no estoy garantizando la desinfección o la eliminación de este microorganismo. ¿Qué debería de hacer? O aplicar más solución, o aplicar 2 veces sobre la misma superficie los 5 minutos para garantizar la desinfección. Evidentemente, si utilizamos una solución base cloro y tenemos superficies susceptibles a cloro, la agresividad que pueda tener esta solución va a ser mucho, muy alta. Por ello, la mejor recomendación es buscar desinfectantes que tengan un tiempo de contacto menor o una concentración mayor, que ayuden a tener un tiempo de contacto menor y con ello poder garantizar la desinfección. Nosotros en Diversey tenemos productos que van desde 1 minuto hasta 5 minutos, y evidentemente productos también clorados que van hasta los 10 minutos, pero ahora lo que nosotros recomendamos es ir con productos que sean eficientes a un menor tiempo, dependiendo de cualquier activo que esté garantizado, y con ello ayudar a que la aplicación sea eficiente y que con ello podamos garantizar que realmente la superficie está limpia o libre de todas estas microorganismos que pueden contaminar a las personas. Las herramientas de limpieza que se deben de utilizar para esta limpieza manual siempre deben ser duras y no porosas. Es decir, si yo utilizo un trapeador mechudo para aplicar solución desinfectante sobre el piso, o utilizo un bastón telescópico para limpiar un cristal o una superficie que esté al menos a 2 metros y que pueda
tener contacto con alguna persona, dependiendo de la naturaleza o del edificio que estamos hablando. Preferentemente pedimos que sea o recomendamos que sea una superficie dura, quizá metal como el aluminio y no porosa, exceptuando el tema de los mangos de madera, porque ahí el microorganismo puede penetrar y no lo podemos sacar con ninguna otra aplicación o con ningún otro producto o equipo, y probablemente cualquier persona que esté tocando esa superficie va a estar siendo contaminada. Una superficie de aluminio o un utensilio de aluminio de una superficie dura sí puede ser lavada y desinfectada después de su uso, y con ello garantizamos la funcionalidad del utensilio, es decir, que sea mucho más resistente a este tipo de limpiezas, y con ello también mantener el control de la propagación de este tipo de microorganismos con la siguiente persona que pueda tomarla o con la misma persona que regresa al día siguiente. El tema de aspiración, aún todavía no está claro que el virus pueda transmitirse a través de las alfombras o pueda vivir en alfombras, pero también nosotros como parte del portafolio de productos que ofertamos, tenemos aspiradoras en las cuales estuvimos identificando o revisando si realmente estas aspiradoras se pueden utilizar. La respuesta es sí se pueden utilizar esta y cualquier otro tipo de aspiradoras de cualquier otra marca, pero lo que sí es recomendable es de que deben de tener un filtro EPA. Este filtro EPA filtra las partículas menores a 0.3 micras y donde prácticamente podemos evitar que el microorganismo pueda transmitirse de un lugar a otro. ¿Qué pasa en algunas aspiradoras de diferentes marcas? Lo que hacen es succionar por un lado y por el otro lado están esparciendo toda aquella potencia de aire que pasa a través de un filtro o a través de una bolsa recolectora. En este caso, si no existe un filtro en la salida, evidentemente lo que se aspire de un lado va a estar saliendo por el otro, si no se tiene un filtro adecuado, y lo que estaremos haciendo, lejos de limpiar a grandes rasgos, estaremos esparciendo el mismo virus por toda la habitación o por toda la instalación. Por ello, es importante colocar un filtro EPA sobre estos equipos y con ello también evitar la propagación o multiplicación del microorganismo. La validación de limpieza, que es un punto bien importante. Hemos tenido muchas preguntas de muchas personas para preguntar si como expertos en este tipo de manejos tenemos algún equipo o algún proceso para validar que realmente una superficie esté limpia y desinfectada. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy compleja. Hoy en día sabemos que hay diferentes métodos para garantizar que una superficie esté libre de microorganismos o inclusive de suciedad. Lamentablemente no son pruebas tan rápidas. Si nosotros queremos tener garantía de qué microorganismo está sobre esa superficie, tendremos que hacer un frotis, y trabajarlo a través de un laboratorio para que nos identifique si al menos en una cuenta total tenemos microorganismos que no han sido eliminados, obviamente bajo un control estricto del mismo laboratorio. Pero la otra también es identificar, quizá de una forma mucho más rápida, si una superficie está libre de suciedad, al menos, y de microorganismos, evidentemente, mediante un medidor de ATP o bioluminiscencia, en donde realmente se puede identificar si la superficie ha sido limpia o limpiada, y evidentemente con un producto desinfectante 2 en 1, limpiador desinfectante, garantizar que realmente se haya eliminado de microorganismos esa misma superficie. Y la otra que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio, que es una verificación a través de luz, en donde nosotros lo único que garantizamos es que el proceso se haya llevado adecuadamente. El proceso, más no evidenciamos si está sucio, si está limpio o si tiene microorganismos o no tiene microorganismos. Es simplemente una forma de validar que el operario que está entrando o que está limpiando una superficie o una habitación lo está haciendo de forma correcta, está siguiendo el protocolo adecuado, y también debería de ir acompañado de una revisión o una supervisión para saber si preparó las soluciones desinfectantes de forma correcta, si está utilizando los protocolos adecuados y está utilizando las buenas prácticas que también se recomiendan para este tipo de limpieza. Entonces, si hay tres tipos de validación, una a través de un laboratorio, otra a través de un equipo de ATP y otra a través de una luminiscencia que únicamente
evalúa que realmente el procedimiento que haya llevado la persona que llevó a cabo la limpieza y desinfección sea correcta. Más evaluaciones, por el momento, hasta donde tenemos entendido, no existen. Todavía no se aísla al coronavirus como para tener un equipo o para tener una forma de cómo nosotros evidenciar sobre una superficie. Evidentemente es muy diferente a lo que nosotros vemos todos los días en las pruebas que se hacen de coronavirus a las personas. Es un tema totalmente diferente. Al menos para superficies todavía no contamos con una tecnología que nos ayude con ello, pero sí podemos llevar o echar mano de estas tres opciones si es que nosotros queremos garantizar que una superficie ha sido limpiada y desinfectada, evidentemente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nosotros terminamos la plática o el contenido de esta plática. Otra vez, nuestra mejor recomendación es unirse a las redes sociales de la Organización Mundial de la Salud, de la EPA, de la CDC, en donde ellos a través, o todos los días a través de estas plataformas digitales, están ofertando un montón de información, publicaciones, recomendaciones, buenas prácticas para llevar a cabo toda este control de la infección o propagación de la pandemia. Y también nosotros, de esta información que se comparte globalmente, la digerimos, la revisa nuestro equipo global de prevención de infecciones y emite publicaciones de Diversi con recomendaciones de productos, con recomendaciones para cada uno de los sectores, basados principalmente en esas recomendaciones globales. Entonces, les agradecería mucho que accedan también a nuestras plataformas digitales de Diversi México. Aquí colocamos un QR para que puedan acceder a ellos. En estas páginas de LinkedIn, de Facebook, ustedes pueden descargar todos esos materiales publicados de mejor recomendación para hoteles, para restaurantes, tiendas de retail, áreas de preparación de alimentos, para diferentes sectores, cualquier tipo de limpieza, ya sea la de mantenimiento que revisamos acá, limpiezas profundas, todas aquellas publicaciones que también hemos emitido, o nuestra postura a través de lo que ha tomado un rol importante recientemente, como las cabinas de nebulización, las prácticas de nebulización, si las recomendamos, si no las recomendamos, que muy probablemente van a venir ahora en las preguntas, pero todos estos materiales están soportados, todos estos materiales son de libre acceso y ustedes pueden tener acceso sin ningún problema, siendo clientes, no siendo clientes. Al final de cuentas, es información que nosotros, por el sentido o la responsabilidad social que tenemos con las personas, lo estamos ofertando de una forma gratuita y con ello ustedes pueden tener la mejor información o las recomendaciones de los expertos para que ustedes puedan tener un mejor control de infecciones en sus superficies, en sus instalaciones o en sus negocios. Creo que hasta aquí terminaría mi plática. Ahora yo creo que podemos empezar con la sección de preguntas. Perfecto, pues vamos a darle a las preguntas. Creo que son bastantes. Sí, Eso es muy bueno, que haya mucha participación. Vamos a empezar con las que llegaron al inicio. Ok. Mira, de las primeras preguntas tienen un poco que ver con las concentraciones de cloro. Preguntan, ¿por qué 1000 partes por millón de hipoclorito si normalmente se utilizan 200 partes por millón y a esas 200 partes se requiere un enjuague? Hay otra pregunta muy relacionada a esa que tiene que ver con la misma concentración de cloro y por qué la recomendación si puede causar daños a la salud como irritación en mucosas, etcétera. Sí, generalmente, y esto globalmente han recomendado el cloro para el uso doméstico, porque es uno de los activos que generalmente nosotros podemos adquirir en cualquier tienda de autoservicio, etcétera, y por ello basan estas recomendaciones a los productos que domésticamente podemos tener acceso. Ahora, si bien hay que separar las dos cosas, una parte el uso doméstico y una parte el uso industrial o profesional, el hipoclorito de sodio, sabemos que la mejor recomendación para diferentes superficies va desde las 100 partes hasta, bueno, las 100 partes principalmente. 200 partes por millón se pueden utilizar, pero evidentemente, como comentan, hay que hacer un enjuague posterior porque es una concentración elevada. En las 1000 partes por millón también se referenciaron en algún momento por la OMS
ya que para superficies no porosas, como el acero inoxidable, con esa concentración, a una concentración de producto en promedio de 3% de hipoclorito de sodio en formulación, se estaba garantizando una buena desinfección o eliminación del microorganismo. Otra vez, hay que diferenciar la parte profesional o la parte de manipulación de alimentos, donde sabemos que las 100 partes por millón son eficientes, y la parte doméstica, en donde hay otras circunstancias o hay otras condiciones que realmente requieren una concentración más elevada. Con respecto a la parte de si el cloro a esa concentración puede generar problemas a la salud, es evidente. Hemos visto que también en las cabinas de desinfección, que han últimamente tenido un boom impresionante, utilizan hipoclorito de sodio, en algunos casos, en otros casos utilizan cuaternario, pero evidentemente es uno de los procedimientos que no recomendamos. Como Diversey, el cloro es el último de los activos que estaríamos recomendando para este control de infecciones. En el Inter utilizaríamos cuaternario de amonio, peróxido de hidrógeno, que son prácticamente los productos que nos pueden dar beneficios, perdón, no tienen tanta situación con temas de salud y que pueden tener un desempeño similar a un hipoclorito de sodio. Ok, perfecto. Una pregunta con respecto al virus. ¿Cómo es que se destruye el virus únicamente con el tiempo? ¿Se degrada su ADN o cubierta? ¿Y cuál es el mecanismo específico? Sí, como ustedes lo pueden ver, y de hecho hay muchas imágenes de microscopio de ellos, el microorganismo se basa en una corona, o es decir, en una coraza, por así decirlo, que protege su núcleo. Hay diferentes formas de eliminar esa coraza: oxidándolo, eliminándolo a través de una reacción que puede haber entre cualquier tipo de desinfectante y la coraza, y la otra, y simple o muy sencilla, que es simple y sencillamente reduciéndola o eliminándola. Esta corona generalmente es grasosa a través de una proteína. Si nosotros utilizamos un limpiador, un detergente, un desengrasante, evidentemente eliminamos o degradamos esa cubierta o esa coraza y exponemos todo su núcleo celular al ambiente, y al entrar el oxígeno al núcleo celular, evidentemente muere. ¿Qué pasa en una superficie o durante el día? El mismo microorganismo puede alimentarse por sí solo en base a todas estas proteínas de las cuales está formado, y en base a eso puede sobrevivir algunos días. Cuando ya no tiene estas proteínas o cuando ya deja de tener alimento, evidentemente va a morir. Por ello es de que también se recomienda un tiempo en el que el microorganismo pueda estar presente en algunas superficies, y si se deja ese tiempo sin ningún contacto con personas, evidentemente va a morir. Esas serían como que las respuestas a estas preguntas. Perfecto. Me imagino que trabaja en algún almacén, nos pregunta que qué tipo de sustancia química es la más recomendable para realizar desinfección en almacenes y con qué frecuencia se debe realizar. El activo químico mejor recomendado, obviamente depende de las condiciones específicas de ese almacén: cuaternario de amonio, peróxido de hidrógeno acelerado, o inclusive el hipoclorito, también entendiendo qué superficies tienen en este almacén. Punto importante, hay que entender, o la parte focal o principal donde nos debemos de enfocar en un almacén o en cualquier otra superficie, es entender las superficies que puedan tener contacto directo con personas, apagadores, no sé, tableros, etcétera. Ahí debería de enfocarse la limpieza. Generalmente cuando nosotros pensamos en un almacén, y eso lo revisamos muy a detalle para las tiendas de autoservicio, la gente se preocupa por desinfectar las partes altas, los techos, o inclusive en algunos casos los pisos. Generalmente en los techos o en las paredes muy altas es difícil que el microorganismo pueda vivir ahí o pueda alcanzar esas superficies, porque recordemos que se transmite a base de gotas. Las gotas o microgotas son muy pesadas. Cuando alguien estornuda, cuando alguien tose, generalmente sí hay un radio muy grande que puede llegar a los 6 metros de alcance, pero es difícil que si alguien estornuda hacia arriba podamos llegar a tener esos 6 metros de alcance. Podemos llegar al menos 1,5 metros, que es lo que los expertos han garantizado. Cuando tenemos un almacén de una altura de más de 4 metros, de 5 metros, evidentemente no hay que preocuparnos por la parte superior, porque difícilmente alguien tendrá acceso, y la otra, el microorganismo no creemos que pueda llegar hasta esas alturas. Entonces, en un almacén, para resumir la respuesta,
podemos utilizar cualquier tipo de desinfectante que garantice su eliminación de microorganismos o virus no empaquetados, como hepatitis B y el virus H1N1, H1N1, y si pueden ser bactericidas que pueden eliminar gram positivos, gram negativos, de cualquier tipo de activo, cuaternario, cloro, peróxido de hidrógeno. ¿Sale? Ok. Siguiente pregunta. ¿Los desinfectantes requieren registro sanitario en México? Esa es una pregunta interesante. Generalmente lo que tenemos entendido es de que no, para México no hay registro como tal sanitario. Sí hay un alta ante COFEPRIS, pero eso va más para los productos cosméticos que van directamente relacionados con la piel o con el tracto, el torrente sanguíneo. Ahí sí se tiene que tener un registro ante COFEPRIS como producto cosmético hasta cierto punto. Pero en los desinfectantes que nosotros manejamos comúnmente para superficies no requieren ningún registro sanitario. Evidentemente hay algunas empresas o hay algunos clientes que sí requieren una validación de su eficiencia a través de un reto microbiano que nosotros como Diversi hacemos a cada uno de nuestros productos manufacturados de forma local. Hacemos ese reto microbiano a través de un laboratorio tercero que nos avale la efectividad al menos de los microorganismos más importantes que este producto va a tener como que digamos control o va a ser eficaz. Por ejemplo, un cuaternario de amonios de cocina, generalmente las superficies es Salmonella, E. coli, Listeria, que son los tres microorganismos o las tres bacterias más importantes que buscamos garantizar que realmente el producto al tiempo recomendado y a la concentración sea eficiente. Pero en resumidas cuentas, hasta el día de hoy no hay un registro como tal necesario en México sanitario para poder tener esta garantía o eficiencia de desinfección. O sea que como tal sí sería mucho basarnos en los listados de EPA. Sí, pero ahí entramos a la disyuntiva. EPA únicamente involucra productos que se manufacturan en Estados Unidos. Y cuando manufacturas un producto en México, es difícil que puedas tener un registro EPA. En algunos casos se ha dado, pero ha sido un trabajo muy, muy grande del productor, evidentemente, y la relación que se tenga con la EPA y el tiempo. Generalmente para productos que no se maquilan o que no se manufacturan dentro de Estados Unidos, no hay forma como tal que aparezca en este listado de EPA o que tengan un registro EPA. Tendríamos que irnos a las otras partes de confirmar a través de lo que el mismo EPA emitió, la Organización Mundial de la Salud, para entender si somos eficientes o si nuestro producto es eficiente o no, que es la jerarquía de Rutala, y también si nuestros productos ya están confirmados, no por EPA, sino por otro organismo que pueden eliminar virus no empaquetados, ahí es donde podríamos tener como que la certeza de que el producto pudiera ser eficiente. Ok, perfecto. Viene una pregunta por ahí interesante. ¿Los extractos cítricos son aptos para usarse como desinfectantes para este tipo de virus? Eso tendríamos que analizarlo directamente, dependiendo de la naturaleza del activo. Tendría que ver o se tendría que evidenciar si realmente pueden ser eficientes ante bacterias gram positivas, gram negativas o ante virus como el hepatitis B o el H1N1. Si con estas relaciones este producto puede ser eficiente, evidentemente contra coronavirus pudiera serlo también. Ok. Bueno, una pregunta muy semejante, pero habla de los extractos cítricos de semillas de toronja, pero va enfocado hacia lo mismo. Sí. Dame un segundo, por aquí había algunas más. Nos preguntan, ¿qué hay acerca del cuaternario de amonio? ¿Podría ser eficiente para el mismo trabajo de desinfección? ¿Y en qué caso? Y en caso de que sí, ¿cuánto sería estimado en tiempo de contacto para dicho trabajo? Aquí, bueno, es una pregunta muy ambigua. Hay diferentes tipos de cuaternario, como todo el mundo sabe, hay diferentes generaciones, diferentes activos. Lo que se definió globalmente también es de que cualquier generación de cuaternario de amonio es eficiente contra coronavirus, siempre y cuando garantice
su eliminación de bacterias gram positivas, gram negativas, o tiene alguna referencia contra los virus como hepatitis B o AH1N1. Es decir, cualquier cuaternero se puede utilizar únicamente garantizando que es eficiente contra este tipo de microorganismos, y la otra depende mucho de la concentración y el tiempo de contacto. Ok, perfecto. Preguntaban si los luminómetros pueden ayudar. Me imagino que para validar las limpiezas, ¿no? Exactamente. Un luminómetro, supongo que se refieren al ATP. Sí pudiera ser funcional, pero evidentemente ATP lo único que evidencia es si hay materia orgánica presente sobre la superficie, y esta materia orgánica se relaciona con microorganismos o bacterias, ¿no? Por así decirlo, y virus. Entonces, ATP sí es una relación principal, pero no estrictamente pudiera darnos evidencia de que pudiera tener coronavirus o no, que es lo que comentábamos hace un rato. ATP nos va a decir si hay cantidades de suciedad sobre la superficie y evidenciar que se ha limpiado o que no se ha limpiado correctamente y repetir el proceso, o controlar o supervisar que el proceso se lleve a cabo correctamente. Ok. Hemos hablado como mucho de desinfección de superficies, pero hay una pregunta interesante acerca de la desinfección del aire. ¿Cómo puedes asegurar que un espacio está desinfectado? Es un tema muy complicado. Si nos, digamos que focalizamos al tema de coronavirus, sabemos que coronavirus no se esparce o no está presente en el aire, al menos a los estudios que tenemos hoy en día. Evidentemente todo esto va cambiando día a día, pero hasta donde tenemos información el día de hoy, sabemos que el virus no anda en el ambiente, no está presente en el ambiente, está presente en las superficies, porque recordemos que se transmite a través de gotas, microgotas. Entonces, en el ambiente es difícil que esté. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos esterilizar el ambiente. Sí, esto es bien sabido. Que el ozono puede ayudar, eso depende de cada uno de los fabricantes, y depende de cada persona que oferte el producto. Para el caso estricto de coronavirus, no sería necesario hasta cierto punto, al menos otra vez con la evidencia que tenemos el día de hoy. Si mañana sale un estudio que comente que sí realmente está viviendo en el ambiente, entonces evidentemente la postura de nosotros cambiaría, pero hoy en día sabemos que o no tenemos un sustento que avale que realmente esté viviendo en el ambiente, por lo tanto sería algo que no sería tan de preocupación por ahora, ¿no? La preocupación principal es en las superficies de contacto, donde sí realmente sabemos y tenemos evidencia de que existen microorganismos. Ok, hay una pregunta referente a empaques de alimentos. Sí. ¿Quién nos puede apoyar para dar capacitación en empaques de alimentos? Tal vez, Alejandro López, que nos hiciste la pregunta, ¿nos podrías especificar un poco más? O no sé, Edgar, si te da como contexto. Sí, aunque también este es diferente a nosotros. Sabemos que anteriormente nosotros formábamos parte de una empresa que se dedicaba a esto y había una relación allí, pero hoy en menos al conocimiento que tengo, que no es muy vasto, no tengo una forma de cómo ayudar a responder a quien hace la pregunta. Sí podríamos buscar inclusive tener contacto con la persona adecuada, quizá de nuestra área de FAMBI, que pudieran tener conocimiento de ello, pero si no directamente con el proveedor del empaque, quizá ellos tengan una mayor referencia de todo esto. Ok. Am, Mira, hay alguien que menciona que han realizado esfuerzos con clientes para que no se utilice cloro como un desinfectante. ¿Qué es lo que recomienda Diversey de utilizar? Me imagino. Ahora la recomendación de Diversey es utilizarlo. No. Ah, ok. Que se ve hecho como un esfuerzo de ya no utilizar cloro, pero al día de hoy ya están retomándolo. No, no es que retomemos. Otra vez, estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, de EPA y cualquier otro organismo global ha recomendado el cloro. Nosotros tenemos los activos de cloro, pero otra vez, es el último de los activos que estamos recomendando. Sabemos de que día a día, y esto no solo le pasa a Diversey, pasa en muchas empresas que hoy en día están ofertando este tipo de productos, la demanda es muy grande, la oferta desafortunadamente es muy poca. Día a día nos hemos enfrentado con temas de desabastos,
día a día hemos enfrentado toda esta parte, que es algo muy sabido en todo México y en toda Latinoamérica, por lo cual no hemos limitado el uso del cloro, simple y sencillamente con los cuidados y las condiciones que puedan ser utilizables. Otra vez, no estoy diciendo que quitemos el cuaternario y pongamos a cloro, porque cloro pudiera ser más eficiente. No, pero en cualquier tema de contingencia, sí pudiera ser utilizado como un activo, tomando en cuenta todos los contras y los pros que tiene el producto o el activo. Pros, que puede ayudarnos a eliminar el microorganismo, sí. Contras, que requiere 10 minutos de tiempo de contacto. Y si nosotros no garantizamos esos 10 minutos de contacto, evidentemente no vamos a poder garantizar la eliminación del microorganismo. Otra, que puede generar asma, y esos son estudios que tenemos de la EPA y de la Organización Mundial de la Salud. Y personas que tienen asma y están en contacto con el cloro pudiera hacer más grave el tema de su asma, por lo cual tampoco es una de las razones que pudiera ser utilizable, o si es utilizable, en base a todas estas condiciones, que sean ambientes donde no genere tanto problema, con un equipo de protección personal adecuado, y que las superficies no sean susceptibles, perdón, a este tipo de activos. Esa sería la mejor recomendación. Pero sí dejar en claro que no es que Diversey esté sacando su línea de cuaternarios, esté sacando su línea de peróxidos, por cambiarlo por una línea de cloro. Eso al momento no es algo que estemos llevando como compañía. Ok, perfecto. Preguntan, ¿qué sucede si un nebulizador o aspersor con cualquier desinfectante? Me imagino que es que cómo funcionan. En teoría, la partícula que se pulveriza es muy grande y no la inhala una persona. Inhala, perdón. ¿También podría causar daño a la salud? Sí. Recordemos que el nebulizador, dependiendo de sus condiciones, puede generar diferentes tipos de partícula. Por lo que nosotros sabemos y por los estudios que se han realizado a nivel global, y de hecho ya hay una emisión global de todo esto, la nebulización únicamente es recomendada en aquellas áreas de preparación de alimentos donde las condiciones, superficies, cero contacto con personas existen. Y de hecho es una aplicación que Diversey avala únicamente en áreas de procesamiento de alimentos. Para edificios convencionales como oficinas, cocinas, las cocinas pudieran entrar en la parte de procesamiento de alimentos, como edificios, oficinas, que no tienen un control estricto de las superficies, que pueden acceder personas o que las personas están siendo directamente relacionadas con el tema de la nebulización. No lo estamos recomendando porque hoy en día no tenemos una superficie, y dudo mucho que haya alguien que sí lo tenga avalado, al menos avalado por un tercero, no por ellos mismos. Dudo mucho que haya alguien que tenga un producto que nebulizado pueda garantizar su eficiencia. Ojo, dentro de habitaciones o edificios institucionales, dentro de edificios de preparación de alimentos, plantas procesadoras, sí existen productos, inclusive Diversey los tiene. Diversey sí recomienda, pero es una definición bien importante. Una es el área institucional y la otra es el área de procesamiento de alimentos. Sí generan, por los estudios que tenemos, si ponemos hipoclorito, un cuaternario, un peróxido de hidrógeno, sí pudiera generar un tema de salud a las personas, y lo principal, estaríamos causando daños a las superficies, dependiendo obviamente de las condiciones del edificio, oficina o lo que sea, pero al final, si al cliente que le vamos a colocar esto, o si a nosotros mismos como dueños de esa instalación aspersamos, pudiéramos generar un tema de corrosividad o de daño a las superficies y evidentemente a las personas que pudieran tener contacto con esto. Por ello, en el tema institucional, nosotros no tenemos un producto que garantice que realmente se esté desinfectando mediante esta vía. Tenemos productos que se utilizan y que garantizan su eficiencia de forma manual, pero de forma nebulizada no tenemos la garantía de hacerlo, por ello no lo hemos recomendado, y de hecho hay muchas publicaciones a través de las páginas o redes sociales donde Diversey no lo garantiza. Y si evidentemente hay personas que lo utilizan, sí pudiera generar riesgos a la salud. Ese sería como que el comentario final.